Bienvenidos y bienvenidas al Tabernáculo Ebenezer. Televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. A continuación te invitamos a disfrutar nuestra señal en vivo por la televisora virtual Ebenezer, la señal que viene de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Voy a cantar esta alabanza para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Se está vistiendo la novia, la iglesia se está adornando, el novio pues está en camino a su novia está esperando. La novia ya va a estar lista, solo le falta el peinado, el novio viene en camino. Novia, apresura tus pasos, ya se ha vestido la novia, las campanas están sonando, ya viene el tren pasajero a buscar su novia amada. Qué linda se ve la novia, toda vestida de blanco, con su corona de oro y adornos por todos lados. La novia ya va a estar lista, solo le falta el peinado, el novio viene en camino. Novia, apresura tu paso, ya se ha vestido la novia, las campanas están sonando, ya viene el tren pasajero a buscar sus invitados. Qué linda se ve la novia, toda vestida de blanco, con su corona de oro
Dios los bendiga, tengan muy buenas tardes, amigos y hermanos que están presenciando este servicio para la gloria del Señor. Para eso estamos aquí, para darle la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas, el que creó el cielo, la tierra, el universo, los mares y todo lo que hay en ellos. A ese es el que nosotros debemos exaltar y darle la gloria. Damos la bienvenida a este servicio en el nombre del Señor Jesucristo. Y una vez más le expresamos este agradecimiento nuestro hacia el Señor y hacia ustedes que han estado orando por cada uno de los hermanos que hacen este trabajo acá y por este servidor. Y le damos también las gracias al Señor primeramente, porque si no fuera por Él entonces no pudiéramos hacer nada, estaríamos de manos atadas. No podríamos, y eso no es solamente en esto, en todos los aspectos de nuestra vida. Si no ponemos primeramente a Dios, lo haríamos nosotros naturalmente, estaríamos haciendo, por decirlo humanamente, carnalmente, y eso no tendría ningún fruto. Tenemos que hacerlo todo con la guianza del Señor, con la guianza del Espíritu Santo, y en esa forma estaremos nosotros dándole la gloria a Él, dándole la preeminencia a Él y haciendo fruto con eso, porque nosotros en lo natural no podemos hacer cosas, no podemos hacer nada. Solamente Él es el que puede tocar un corazón, es una obra sobrenatural, esa obra sobrenatural que solamente Él puede hacer, tocar un corazón y convertirlo, transformar una vida, un alma. Eso no lo podemos hacer nosotros humanamente. Nosotros lo que hacemos acá es el trabajo que nos mandó a hacer el Señor, a decirle a usted la verdad y a exponerle la revelación que Dios nos dio. Ahora todo el trabajo lo hace el Señor. Para eso estamos nosotros acá en esta hora, en este servicio, agradeciéndole al Señor por este día que acaba de pasar tan maravilloso, esta tarde preciosa, y a la espera. Estamos a la expectativa de qué es lo que va a hacer el Señor, de que Él cumpla su voluntad. Y en esa expectativa, bueno, seguimos obrando. Como dijo el profeta dijo, si usted es un agricultor, bueno, siga sembrando. Si usted es mecánico, siga reparando. Si usted es doctor, siga medicando, haciendo las cosas que cada quien hace, hasta que venga el Señor, hasta que el Señor venga con esa revelación, que es lo que estamos esperando en esta hora, que es lo que estamos haciendo en este momento acá, esperando a que el Señor nos dé esa revelación, esa orden, para nosotros llamar a nuestros hermanos que partieron, los hermanos que murieron en Cristo, esos hermanos que están durmiendo hoy en día, a ellos es que vamos a llamar. Y cuando los llamemos, dice la Biblia, cuando nosotros los veamos vivos, sanos, jóvenes, entonces seremos transformados. Lo que dice la palabra del Señor, allá en 1 Corintios capítulo 15, lea esa escritura. Y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, también lo puede leer allí. Y entonces es un agrado, es un gozo para nosotros en esta hora poder servirle al Señor, poder nosotros rendirnos en las manos del Señor, consagrarnos para Él, porque nosotros, usted y yo, pudiéramos estar a esta hora haciendo cualquier cosa para nuestro beneficio personal, pero no, primeramente lo ponemos a Él. Y cuando Él necesita un instrumento, una herramienta para hacer un trabajo, ahí estamos nosotros a disposición, para la gloria del Señor, no para nosotros engrandecernos, sino para que la gloria de Él sea exaltada. Y bueno, para comenzar de una vez con el tema, vamos a tomar una escritura en el libro de Colosenses, libro del apóstol Pablo, la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a tomar en el capítulo 1, desde el versículo 10 hasta el 29, que es el final. Vamos a leer esta escritura, leemos en el nombre del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor:
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, corroborados de toda fortaleza conforme a la potencia de su gloria, para toda tolerancia y largura de ánimo con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue criado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda plenitud, y por él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. A vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de ánimo, en malas obras, ahora empero os ha reconciliado en el cuerpo de su carne por medio de su muerte, para haceros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual soy hecho ministro, según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros, para que se cumpla, o para que cumpla la palabra de Dios, a saber, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, el cual nosotros anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría, para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, en lo cual aún trabajo, combatiendo según la operación de él, la cual obra en mí poderosamente. Amén. Vamos a hacer una oración. Lo invitamos a usted, allí donde el lugarcito donde usted está, que nos acompañe en esta oración, que respalde esta oración con un amén. Oremos. Dios bendito, Señor, nos allegamos a ti, Señor, en esta hora, con toda humildad, Señor, con toda reverencia, con todo respeto hacia ti, Señor, no reclamando ser algo, Señor, sino, Señor, en toda humildad, Señor, con palabra, Señor, palabra tuya, leyendo tu palabra, Señor, hablando lo que tú dijiste que dijéramos, Señor, lo que tú dijiste que habláramos. Te damos las gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, esta oportunidad, Señor, a nosotros que estábamos muertos, Señor, como dice tu palabra, en delitos y en pecados, y en esta hora tú nos has dado vida, Señor, para que nosotros impartamos esa vida, Señor, para que también nosotros la demos a conocer, Señor. Gracias, Padre, gracias por este privilegio, gracias por esta oportunidad, Señor, gracias por esta responsabilidad que tú nos has dado, Señor, porque nosotros en otro tiempo, Señor, estuvimos perdidos en las vanidades, en el orgullo, en todas las cosas que el mundo puede ofrecer, Señor, en el pecado, pero tú viniste, Señor, en nuestro auxilio, tú nos viste, Señor, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, y ahora nos has dado este regalo maravilloso que tenemos hoy en día, Señor, que es tu palabra manifestada, Señor. Como dice tu palabra que acabamos de leer, Señor, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, en nosotros, Señor. Gracias, Padre. Gracias por esta oportunidad, gracias por reconciliarnos, gracias por hacer, Señor, esa obra sobrenatural en nuestros corazones, Señor. En otro tiempo
nosotros no sabíamos lo que hacíamos, estábamos perdidos en delitos y en pecados, pero ahora, Señor, sí sabemos, Señor, porque ahora tú nos has abierto tu palabra, tú nos has dado a conocer, Señor, todas las cosas. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos las gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos una vez más para que tú sigas obrando. Ponemos a nuestros amigos y hermanos que están presenciando este servicio, Señor, en tus manos para que seas tú, Señor. Seas tú escudriñando, Señor, examinando cada corazón y revelándoles a ellos, Señor, qué es lo que deben hacer, qué es lo que les estorba en su vida espiritual para seguir avanzando, para seguir prosperando, Señor, su alma. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, te pedimos estas cosas, Señor, para la gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Bendícenos una vez más, Padre Santo, que toda palabra que se habla acá, Señor, no sea de humana sabiduría, Señor, sino que seas tú mismo, Señor, hablando a cada corazón. Que toda palabra sea de tu agrado, que todas estas cosas que se digan, Señor, sean para la edificación, Padre. La edificación de una iglesia, la edificación de un cuerpo, que es tu cuerpo, Señor. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre Santo, te pedimos todo esto y te damos las gracias para la gloria tuya, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, como han estado llevando el tema mis hermanos en estos días pasados, vamos a seguir nosotros con el mismo tema. El tema principal es Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Ese es el tema principal. Dios dándonos a conocer las cosas que no conocemos. Y surgen preguntas de allí de ese tema. Una de las preguntas es, ¿para qué hace Dios eso? Dirá usted. Tal vez usted se pregunte eso en esta hora. ¿Para qué hace Dios eso? Hoy hemos hecho por decirlo así, este subtítulo. ¿Cómo lo hace Dios? Porque esa es otra pregunta que podemos hacernos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo va a ser Dios para darnos a conocer a nosotros las cosas que no conocemos? Y la Escritura nos lo dice claramente, acabamos de leer. Vamos a leer desde el versículo 9, leímos desde el versículo 10. Pero vamos a leer el versículo 9 también, que es muy importante. Ahí tiene cosas preciosas que son de ayuda para nosotros, que van a ser de ayuda espiritual para usted. Dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, hablando del Evangelio, del Espíritu Santo, el amor de Dios, no cesamos de orar por vosotros. Eso es el día a día nuestro. No solamente le pedimos a ustedes que oren por nosotros, nosotros también oramos por ustedes, orando, como dice la palabra del Señor, los unos por los otros. Como dice allá en Efesios capítulo 6, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu. Entonces, esa es nuestra petición delante de Dios, orando por ustedes, para que Dios les revele la palabra, para que Dios les dé a conocer las cosas que aún ustedes no conocen y que aún nosotros, porque en estos servicios también nosotros somos beneficiados. También nosotros recibimos la noticia de Dios o la buena noticia que Dios quiere comunicarnos, que Dios quiere darnos a conocer. Y dice la palabra, y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Porque hay muchas personas que aún hoy en día, teniendo años sirviéndole al Señor o años que se arrepintieron de sus pecados y aceptaron al Señor, aún hoy en día no conocen la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Por qué decimos esto? Porque, como dijo el Señor Jesús, por sus frutos los conoceréis. Entonces, si una persona dice cosas contrarias a la palabra o menosprecia la palabra del Señor, menosprecia la revelación, entonces eso quiere decir que no conoce la voluntad agradable y perfecta de Dios. Y dice, y en toda sabiduría y espiritual inteligencia, porque humanamente
podemos verlo en las personas con las que hemos tenido contacto, que ven la inteligencia, la sabiduría y la inteligencia, la ven, sabiduría como que saben muchas cosas, y la inteligencia la ven como que se pueden grabar un libro, se pueden estudiar la Biblia y se pueden grabar todos los capítulos, todos los versículos de la Biblia. Pues en el libro de Job, vamos a buscar este capítulo por acá. En el libro de Job nos dice qué es la sabiduría y qué es la inteligencia. Gloria al Señor. Y dice la palabra en el libro de Job, el profeta Job, capítulo 28, versículo 28, dice: y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría. Y apartarse del mal, la inteligencia. Entonces, cuando la palabra de Dios nos habla de inteligencia, el inteligente es aquel que se apartó del mal. Porque también dice otra palabra por ahí en Proverbio, que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, esa es la inteligencia de la que Dios nos habla. Y nos dice, el siguiente versículo, que es el 10 que leímos, nos dice, ¿para qué Dios quiere darnos a conocer a nosotros las cosas que nosotros no conocemos? ¿Para qué? Dice, para que andéis como es digno del Señor. O sea, para que usted se maneje en el mundo o sepa cómo caminar o manifestarse usted o moverse allí en medio de un mundo pecador, en medio de tanto pecado, en medio de tantas cosas. Dios quiere para que usted sepa cómo comportarse en esa circunstancia o en esa condición del mundo. La Biblia dice que el mundo está en una condición perdida, en una condición que es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda, y no lo sabe. Entonces, para que usted no caiga en eso, para que usted no caiga en esa condición miserable, desventurada, pobre, ciega y desnuda, entonces Dios le quiere dar a conocer a usted las cosas que aún no conoce, y a mí también me quiere dar a conocer las cosas que yo no conozco. Esas cosas es necesario que nosotros sepamos eso, en qué condición está el mundo hoy en día. Usted puede ver y ver que el mundo está en la condición del tiempo de Noé. La palabra lo dice allá en Génesis 6, libro de Génesis capítulo 6. Léalo con calma en su casa para que usted vea. ¿Qué dijo Dios? No contenderá mi espíritu para siempre con el hombre, porque ciertamente él es carne. Y entonces, ¿qué está pasando hoy en día? Igualito, la gente están examinando todo humanamente, carnalmente, y no pueden percibir las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. No pueden percibir cuando Dios les quiere dar a conocer algo. No perciben eso. Cuando Dios le quiere dar a conocer lo que ellos no conocen, dicen, ese es, lo ven naturalmente. No, bueno, eso es casualidades. No, Dios no es Dios de casualidades. Dios causa las cosas. Entonces, la palabra de Dios nos dice que Dios quiere darnos a conocer las cosas que no conocemos para que andemos como es digno del Señor. Y ahí tenemos el ejemplo, Señor Jesús. Él es el único digno, dice la palabra de Dios. Cuando el apóstol Juan tuvo aquella grande visión allá en la isla de Patmos, que vio que nadie era digno de recibir el libro de la redención, el libro donde está escrito su nombre y el mío. Entonces, nadie era digno de agarrar ese libro, ni de abrir los sellos, ni de mirarlo siquiera. Entonces, como el Señor es el único digno, entonces debemos tenerlo a Él, para nosotros ser dignos también. Entonces, Él quiere que nosotros andemos como Él,
andemos como Él es digno, andemos nosotros dignamente también. El Señor me dio esta palabra anoche. El Señor quiere esta palabra integridad. Esa es la palabra clave. El Señor quiere que nosotros andemos en integridad. Integridad quiere decir honestidad en la vida y apego al principio moral. En todos los aspectos de nuestra vida, nosotros necesitamos esa integridad, esa honestidad. Porque si no, entonces estaremos caminando fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que quiere el Señor, que nosotros andemos honestamente, que nosotros nos desenvolvamos, esa es la palabra que andaba buscando, que nos desenvolvamos en medio del mundo pecador. El mundo está en lo suyo. Y como les hablé de la escritura de Noé, que dice la escritura de la palabra de Dios, que dice cómo era la condición del mundo cuando Noé. La malicia de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio del pensamiento, de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era de continuo solamente el mal. ¿Se fija? Que es la misma condición de hoy en día. Entonces, ¿qué hizo Dios allá? Dios destruyó eso. Dios dijo, yo voy a acabar con esto aquí, yo no voy a seguir peleando con el hombre. Porque el hombre al pasar los días, iban pasando el tiempo, se iba poniendo peor. La corrupción del hombre iba en avance. La espiritualidad del hombre iba en decadencia. ¿Qué está pasando hoy en día? La corrupción del hombre, la condición natural, la condición carnal del hombre va en ascenso. La integridad la integridad, esa es la palabra clave, del hombre va en decadencia. Pocas personas, usted puede contar con sus dedos cuántas personas en el día íntegros se consiguen usted. ¿Con cuántas personas íntegras se consigue usted en el día? Lo puede contar con los dedos de las manos. Al menos que sea un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero es aquel que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Y el Espíritu Santo lo va a guiar a toda verdad, a toda palabra. Y la palabra es la que va a hacer el trabajo. La palabra es lo que va a hacer a esa persona íntegro. Va a ser una persona honesta. Como les dije, en todos los aspectos de nuestra vida nosotros necesitamos eso. La integridad, la honestidad, el honor. Vamos a ir nombrando una por una. Lo primero, en su casa. Usted necesita honestidad en su casa. Usted necesita integridad. ¿Para qué? Para que usted se gane el respeto en su casa. Por eso vemos hoy en día hogares destruidos, hogares que los hijos no respetan a los padres y los padres no respetan a los hijos. ¿Por qué causa? Porque no hay ese ingrediente esencial ahí en el hogar, la honestidad, la integridad, el honor. Entonces, si una persona es íntegra, si una persona es honesta, entonces va a comunicar eso o va a expresar eso ante su esposa o su esposo, ante sus hijos, y eso va a estar siempre ahí en el hogar. En eso, diciéndole lo del hogar. En el trabajo, la misma condición. Usted debe darse a respetar en el trabajo. Eso es lo que quiere Dios, que andemos como es digno, como dice el versículo que acabamos de leer, para que andemos como es digno del Señor. Y preste atención, agradándolo en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Se fija? Andar como Él anduvo. Él dijo en una oportunidad, le dijo a sus discípulos, ejemplo les he dejado, para que así, o les he dado, para que así como yo hice, ustedes también hagan.
Entonces, andar como Él, agradándole, fructificando, creciendo. No que usted se haga una persona importante, grande, hinchado, inflado, como dice. No, podríamos decir, usar esa palabra, inflado, así, todo orgulloso. No. ¿Usted sabe por qué? Estaba yo meditando la palabra. La palabra de Dios dice que hay dos caminos. Los caminos del Señor. O el camino del Señor, por decirlo así. Entonces dice que entrar por la puerta estrecha, dice la palabra del Señor, el capítulo 7 de Mateo, versículo 13. Entrar por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Entonces, si usted anda inflado, uno meditando la palabra se pone a pensar en eso. Yo dije, si la puerta es estrecha, entonces ¿cómo van a ser esa gente que se creen muy grandes y muy importantes, inflados? Eso no van a entrar por esa puerta. Es más, pocos son los que la hallan, dice la palabra en el versículo 14. Es más, ni siquiera la van a encontrar por su condición. Entonces, ¿qué quiere Dios? Dios no quiere que nadie se pierda, dice la palabra por allá en el libro de la carta de Pedro. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y por eso es que Dios quiere darnos a conocer las cosas que nosotros no conocemos. Cosas que usted no... Mis hermanos han leído la escritura que dice que cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, creo que es 1 Corintios, ni han subido al corazón del hombre. ¿Por qué? Porque los ojos no la ven, porque estos ojos son naturales. Estos ojos no perciben las cosas sobrenaturales de Dios, al menos que esté el Espíritu Santo en su corazón. Pero si no está el Espíritu Santo en su corazón, o tiene el Espíritu Santo apagado, entonces usted no va a poder ver eso con sus ojos naturales. Pero si el Espíritu Santo está allí manifestándose, usted con sus ojos naturales va a ver eso, va a ver a Dios allí. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, habla de esa condición, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido el corazón del hombre. Es al natural, al hombre natural. Pero al sobrenatural, al hombre que examina todo espiritualmente, ese sí ve eso, ese sí oye eso. Y a su corazón han subido esas cosas, esas cosas que Dios quiere dar a conocer. A ese sí han subido, sí han ido, sí ha llegado esa información. Fructificando, dando fruto. Por eso el profeta dice, deme 5 minutos de conversación, por decirlo así, con alguien, con una persona, y yo le diré qué espíritu tiene. Porque si uno conversa con una persona y ve la forma de aquella persona hablar, la forma de aquella persona andar en el mundo, manejarse ahí en medio del mundo pecador, porque como les dije, hoy en día el mundo está en una condición deplorable. El Señor Jesús lo dijo, cuando el Señor dijo estas palabras: cuando vieres al mundo o la condición del mundo, por decirlo así, en nuestras propias palabras, cuando lo vieres igual como en los tiempos de Noé, allí será en la venida del Hijo del Hombre. Habló del tiempo de Noé y del tiempo de Lot. Entonces, usted examina espiritualmente, el mundo hoy están en la misma condición de cuando el tiempo de Noé. ¿Qué hizo Dios? Destruyó eso. ¿Qué va a hacer Dios? Dios no puede hacer otra cosa. Porque si Dios hace otra cosa, entonces no sería Dios. Dios también va a destruir ese mundo, este mundo, mejor dicho.
Cuando decimos el mundo es el sistema, lo que el hombre ha creado a su alrededor. Por eso hemos hablado de esto en anteriores oportunidades, que el cristiano puede crear un mundo donde vivir, puede crear un ambiente espiritual donde Dios se agrade, donde ese cristiano trae la presencia de Dios. ¿Cómo lo hace? Recibiendo de Dios lo que Dios quiere comunicarle, lo que Dios quiere expresarle, lo que Dios quiere revelarle, que es algo que él no conocemos, Dios nos la quiere dar a conocer. Entonces, si nosotros recibimos eso, vamos a estar en ese ambiente espiritual, alabando al Señor, y no solamente agarrando 5 o 10 minutos al día, no, todo el día, alabando al Señor, hablándole a las demás personas del Señor, meditando la palabra, leyendo, orando. Ese es el ambiente espiritual que a Dios le agrada. Y cuando usted lo cree, va a venir al mundo con su acechanza, con sus dardos de fuego, con sus tentaciones, pero no va a poder penetrar esa barrera, ese escudo que usted va a tener a su alrededor, que es la palabra del Señor, el escudo de la fe. Ese escudo lo va a proteger. Ese escudo, si van a llegar las acechanzas, y si van a llegar las insinuaciones y las tentaciones, pero no le van a hacer nada a usted. No le va a hacer nada. ¿Por qué? Eso se va a devolver a su dueño original, que es el diablo, si no lo reprenda. Entonces, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo, porque debemos adquirir un nivel espiritual. Por ejemplo, si usted recibió al Señor Jesucristo hoy como su Salvador, usted no se puede estancar allí. Usted tiene que ser alimentado de la forma correcta, como un bebé cuando se está formando en el vientre. No le vamos a hablar de cuando nace, porque cuando un creyente se arrepiente, apenas está siendo gestado en el vientre de la mujer, que es la iglesia. La iglesia tiene que adquirir o tiene que consumir los alimentos correctos. No puede comer cualquier cosa, porque eso dañaría al bebé, entonces, o al feto. Tiene que comer correctamente, ese bebé se va a alimentar correctamente. Tiene que cuidarse, ese bebé será cuidado. Todas esas cosas. Entonces, creciendo, se arrepintió de sus pecados, ya fueron perdonados sus pecados. Dios le está limpiando su corazón de toda amargura, de toda temor, de distintas cosas que pueden entrar al corazón del hombre, porque el hombre por ignorancia deja entrar esas cosas. Entonces, ¿para qué hacía Dios eso? Para darnos a conocer. O sea, Él nos da a conocer eso para que nosotros andemos de esta forma. Dice el versículo 11, corroborados de toda fortaleza. Corroborados es comprobado por Dios o aprobado por Dios. Cuando Dios nos da el sello del Espíritu Santo, es que nos está corroborando, nos está aprobando. Es el sello de aprobación de Dios, el Espíritu Santo. Y estas maravillas no las conoce uno cuando uno está por ahí perdido en el mundo. Anduvimos en esa condición. Por la gracia del Señor, bueno, el Señor nos rescató de esa vana conversación, de esa vana condición del mundo. Pero también anduvimos en eso. Y Dios nos procesó. Y Dios quiere lo mismo con usted. Dios quiere procesarlo a usted. Dios quiere corroborarla también. Pero usted tiene que prestarse, tiene que rendirse en las manos de Dios para que Dios lo haga. Si usted se opone, Dios no puede hacerlo obligado. Dios no lo va a obligar a usted a hacer algo que usted no quiere hacer, no. Usted debe pedirle más bien a Dios en oración: Señor,
Dame a conocer eso que dicen los hermanos, y las cosas que yo no conozco, dámelas a conocer. Pero aquí hay un detalle muy importante. Cuando Dios le dé a conocer eso, usted inmediatamente debe hacer lo que Dios le mande a hacer. Porque entonces no serviría de nada. Sería perjudicial más bien para usted si usted no lo hace. Porque usted le está preguntando a Dios qué debe hacer. O que le revele las cosas que usted no conoce. Y Dios lo primero que le va a decir es, arregla tu vida. Lo primero que le va a preguntar Dios a usted es, ¿te arrepentiste de tus maldades? ¿Te arrepentiste de tus pecados? Eso es lo primero que le va a preguntar Dios. Y si usted dice, Señor, yo me arrepentí hace mucho tiempo. Sí, pero aquí tienen unas cosas pendientes. Aquí están anotadas. Como les dije anteriormente, Dios tiene un libro de memoria. Y Dios le va a decir, aquí tiene unas cositas que le están faltando. Como el joven rico que él quería saber qué tenía que hacer para poseer la vida eterna. Y el Señor le preguntó, ¿conoce los mandamientos? ¿Cuáles? Dijo él. No matarás, no hurtarás, no codiciarás a tu prójimo, honra a tu padre y a tu madre. Le nombró 6. Él dijo, todos los he guardado desde mi juventud. Y el Señor lo amó, porque era cierto, él había guardado esos mandamientos, pero no eran todos. El Señor no le nombró todo. El Señor le dijo, te falta una cosa. Vende todo lo que tiene, porque él le preguntó cuáles. Entonces, si usted está dispuesto a que Dios le revele a usted las cosas que usted no conoce, entonces usted cuando Dios le diga qué hacer, hágalo. No haga como el joven rico. El joven rico, el Señor le dijo, te falta una cosa. ¿Cuál? Vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres, sígueme, dijo el Señor, tomando tu cruz, y tendrás tesoros en el cielo. ¿Qué hizo el hombre? No quiso, se fue triste, no quiso despegarse de sus propiedades, de sus riquezas. ¿Por qué? Porque él estaba poniendo primero sus riquezas que a Dios. Estaba quebrantando el primer mandamiento, que es amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, si usted, el Señor le dice, si usted le pregunta a Dios qué debe hacer, sí, como que Él le estorba para avanzar en el conocimiento de Él y conocerlo más profundamente y obtener la vida eterna, que es el Espíritu Santo. Y tal vez usted diga, no, pero es que yo recibí el Espíritu Santo. ¿Está seguro? Asegúrese, porque cuando llegue el momento, cuando ya no haya más tiempo, van a haber muchas sorpresas, dijo el profeta. Y no queremos sorpresas en aquel día, porque ya no va a haber más tiempo de reparar las cosas. Entonces el tiempo de reparar las cosas es hoy en día. Entonces si usted le pregunta a Dios, o le dice a Dios, Señor, yo quiero conocer las cosas que yo no conozco, para andar como es digno de ti, y para agradarte, y para fructificar, y para crecer en el conocimiento tuyo. Dios le va a decir, ¿te arrepentiste? Sí, Señor, aquí tienes algo pendiente. Hace 15 años o 20 años o 10 años o un día hiciste esto, le mentiste a alguien, le fallaste a alguien, ofendiste a una persona. Ve y arregla eso, pídele perdón. Tuviste un inconveniente hace tanto tiempo con tu vecino, con tu familiar, y aún no se hablan. Arregla eso. ¿Qué te va a decir el Señor? Te va a decir, no, sigue así, que estás bien. No, ya no queda mucho tiempo. Ya estamos en el tiempo del fin. Ya las señales del tiempo del fin ya están dadas, como les hablé del tiempo de Noé, el tiempo de Lot. Entonces, muchas personas enfocan el tiempo de Lot, la destrucción de Sodoma y Gomorra y las ciudades comarcanas. Esa es una parte. Aquí había violencia y maldad, es cierto, violencia y
y homosexualidad, todo lo malo. Pero allá en el desierto estaba Abraham hablando con el Señor, hablando con Dios. Hoy en día hay en el mundo violencia, hay maldad, hay homosexualidad, hay de todo. Pero allá también está Dios hablando con sus hijos. Está Dios dándole a conocer a sus hijos las cosas que no conocen. Así como Dios lo hizo con Abraham. Ese Elohim, el que se le apareció allá en la tienda. Era Dios mismo, estaba allí hablando con Abraham. Dándole a conocer las cosas que Abraham no conocía. Hoy también Dios está hablando con sus hijos. Dios está dándole a conocer a sus hijos las cosas que ellos no conocen. Las cosas que falta por conocer. Porque Dios nos ha dado a conocer varias cosas. Pero todavía falta. Todos los días Dios nos revela cosas. Todos los días Dios renueva su misericordia. Cada mañana, imagínense. Entonces debemos presentarnos ante Dios acto. Entonces, para eso es que Dios quiere, para eso es que Dios quiere darnos a conocer las cosas que no conocemos. Dice la palabra, corroborado de toda fortaleza conforme al poder de su gloria. La gloria de Dios es el poder de Dios manifestado. Para toda tolerancia y largura de ánimo. Cuando habla de tolerancia es en tolerancia en cuanto a los débiles, pero no es alcahuetería. Muchas personas toman esto no porque bueno, yo lo hago porque Dios me perdona. No, si lo hace así en esa forma, sabiendo que a Dios no le agrada y usted sigue haciendo las cosas, entonces eso Dios no es un Dios alcahuete, no. Ni nosotros tampoco. Si estamos llamados a eso. Estamos llamados si vemos una falla en usted o en cualquier persona, primero, como dice la palabra, examinarnos nosotros mismos para ver si nos estamos fallando en lo mismo. Eso es juzgar. Nosotros debemos juzgar, estamos llamados a juzgar, pero debemos juzgarnos nosotros primero. Juzgar es discernir entre lo bueno y lo malo. Hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Entonces yo, antes de llamarle la atención a usted por una cosa que usted esté haciendo mal hecha o que es contraria a Dios, yo tengo que examinarme yo primero, no debe ser que yo la esté haciendo. Entonces, si yo veo que en sinceridad yo no estoy haciendo eso, que es desagradable a Dios, entonces yo puedo hablarle a usted. Y como dice la Biblia, llamarlo o llevarlo a la obediencia de Cristo. Pero cuando mi obediencia fuere cumplida, ahí donde está la parte, la integridad mía, que yo con integridad y con honestidad, yo diga, no, yo también lo estoy haciendo, yo voy a arreglar esto, yo voy a corregir mi vida, y la corrija, y después yo voy a usted y le digo, mire, yo estaba haciendo algo que no era agradable a los ojos de Dios, no estaba haciendo su voluntad agradable y perfecta, y yo corregí mi vida, ahora lo estoy haciendo diferente, yo no me había dado cuenta, pero ahora sí sé. Entonces yo corregí eso, y usted también está haciendo lo mismo, corrija, haga lo mismo también. Entonces los siguientes versículos nos hablan de cómo lo hace Dios. Dice el versículo 13 que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Así es como Dios lo hace. Dios nos da a conocer las cosas que no conocemos, pero es por medio de Jesucristo. No hay otra forma. Podríamos decir, hay gente que hacen una vida alterna, tratando de burlar a Dios. No, esa no es la forma. Nosotros debemos hacerlo de la forma correcta. ¿Y qué dice la palabra? Que es por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo que nosotros podemos recibir la revelación. El Espíritu Santo, porque muchas personas piensan que el Espíritu Santo y Jesucristo son dos personas diferentes. No, que son tres dioses, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No,
es el mismo Dios con tres oficios. El oficio de Padre, el oficio de Hijo y el oficio de Espíritu Santo. Tres manifestaciones del mismo Dios. Entonces, ¿cómo nos libra Dios de la potestad de las tinieblas? ¿Cómo lo hace? Dándonos a conocer lo que nosotros no conocemos. ¿Cómo las tinieblas tuvieron potestad sobre nosotros? Porque nosotros estamos haciendo lo equivocado. En el mundo, como le dije hace unos momentos, nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas bien hechas. Usted también. Tal vez usted no ha aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador. Aún. Está a tiempo de hacerlo. Está a tiempo de reconocer su equivocación, su error. Entonces, ¿cómo va a ser Dios para sacarlo a usted de la potestad de las tinieblas y trasladarlo al reino de su amado Hijo? Porque es un reino, es una ciudadanía que usted va a adquirir, que Dios le va a dar. Entonces, ¿cómo lo va a hacer Dios? Por medio del Espíritu Santo. Dándole a conocer, el Espíritu Santo dándole a conocer las cosas que usted no conoce. Porque como hemos hablado en otras oportunidades, las cosas que ojo no vio y lo que oído no oyó ni ha subido al corazón del hombre, son cosas que están ocultas aquí en la Biblia. ¿Está escrito aquí? Sí, es cierto, está escrito. Y por usted aprendérselas de memoria, no va a recibir la revelación. Es por medio del Espíritu Santo, del autor intelectual de la Biblia, por decirlo así, con otras palabras. Entonces, el autor intelectual de la Biblia, que es el Espíritu Santo, él se la revela a usted. Él le da a conocer a usted esa palabra. ¿Cómo? Dándole a conocer las cosas que usted no conoce para librarlo a usted de la potestad de las tinieblas. Las tinieblas están afuera en el mundo. Pero acá, donde usted tiene su cobertura, su escudo, mire lo que pasó en el tiempo de Noé. Estaba Dios con los hijos de Israel y hubo tiniebla, hubo una plaga de tiniebla allá en Egipto. Egipto tipifica el mundo. Entonces en el mundo había oscuridad, pero en Gosén, que era donde estaban los hijos de Dios, había luz. Hoy en día estamos en el Gosén espiritual. El mundo está en tiniebla, el mundo está en oscuridad espiritual, pero los hijos de Dios están en luz, están reflejando la luz de Dios. No es que tienen su propia luz, no, están reflejando la luz de Dios. Dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecado. Ese es cuando usted se arrepiente de sus pecados, usted reconoce que usted está equivocado o equivocada, acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, le confiesa sus pecados a Dios, allá en su cámara secreta, le expresa todas esas cosas a Dios. Entonces dice, tenemos redención por su sangre. Redención proviene de la palabra redimir. Redimir, en anteriores oportunidades hemos hablado de esto, es cuando una cosa se cae, regresarla a su condición original. Y eso es lo que quiere Dios con nosotros, dándonos a conocer las cosas que no conocemos para regresarnos a la condición original, a como estaba Adán y Eva allá en el huerto del Edén, en el principio, cuando no habían pecado. Estaban en el reino del Hijo de Dios, en el huerto del Edén, en la presencia de Dios, teniendo compañerismo con Dios. Ahí es donde Dios quiere llevarnos. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Por medio de Jesucristo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios, dice la palabra del Señor allá en Juan 3, envió a su Hijo para dar la vida por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, Él envió al Señor Jesús. Él envió la ayuda que necesitábamos. Y esa ayuda, que fue el Señor Jesús, hizo la voluntad de Dios. Dio su vida para que nosotros tuviéramos vida por medio de su muerte. Parece como si fuera un trabalengua, pero es la realidad.
Él murió para que nosotros viviéramos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy en día? Retribuir ese favor inmerecido, porque eso es lo que quiere decir gracia, misericordia, un favor inmerecido. Entonces, Dios lo hizo ¿cómo? Envió a su Hijo, dio la vida por usted y por mí, murió, pero no se quedó muerto. Él resucitó, ascendió a los cielos y regresó en la forma del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer usted y yo hoy en día? Morir a nosotros mismos. No suicidarnos, que Dios no es suicida, no. El viejo hombre, ese hombre tiene que morir. La vieja mujer, esa mujer tiene que morir. Y darle entrada al Espíritu Santo para que sea Cristo en usted, para que sea Dios mismo en usted. Y dice la palabra del Señor, el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y el que es el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado. Y más adelante en el versículo 22 dice, vamos a resumir un poco por causa del tiempo, dice, en el cuerpo de su carne por medio de muerte, para seros santos y sin mancha, irreprensible delante de él. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros en la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, y el cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Entonces, Dios nos reconcilió por medio de su Hijo. Su Hijo dio la vida por nosotros para reconciliarnos con Dios, porque nosotros estábamos perdidos en el mundo. Nosotros no teníamos esperanza. Dios nos dio esa esperanza. El pueblo de Israel eran los únicos salvos, el pueblo escogido por Dios. Pero Dios permitió que fueran cegados. Dios los cegó para que ellos no lo aceptaran, no aceptaran ese sacrificio, para entonces Dios venir por nosotros, los gentiles. Éramos gentiles allá, cuando estábamos en el mundo. Ahora no, ahora somos hijos de Dios. Es lo que dice la palabra del Señor. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Entonces, ¿cómo lo hace Dios? Esa es la forma de Dios hacerlo. Como les dije, Él no se quedó muerto ahí en la tumba. No. Él resucitó al tercer día. Ascendió a los cielos. Regresó en la forma del Espíritu Santo. Y hoy en día sigue Dios dando el Espíritu Santo a aquellos que le permiten a Dios dárselo. Porque muchas personas dicen, no, eso es muy difícil tener el Espíritu Santo. Eso es muy difícil cumplir toda la palabra de Dios. Si lo hace usted humanamente, sí, pero con la ayuda de Dios, no. Y es más, Dios está más interesado en darle el Espíritu Santo que usted en recibirlo. Y es porque usted, como está cegado, usted no sabe las cosas que Dios quiere darle a conocer. Las cosas que usted no conoce, Dios quiere dárselas a conocer para que usted tenga gozo, esperanza, paz. Porque esa es otra cosa, una cosa muy importante. El mundo está todo preocupado, todo estresado por causa de las preocupaciones, del miedo. Pero cuando Dios le dé a conocer a usted las cosas que usted no conoce, las cosas que Él quiere darle a conocer, usted va a tener paz. No su propia paz, no la paz que es del mundo, la cual paz tiene límite. Es la paz de Dios. El Señor Jesús lo dijo. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Es la paz eterna, es la paz de Dios, una paz que no tiene límite. Puede venir a su vida cualquier cosa, enfermedades, problemas, luchas, dificultades, lo que venga. Esa paz todo el tiempo va a estar en su corazón.
porque usted va a tener ese agarre, esa esperanza bienaventurada y gloriosa. Entonces, Dios lo hace así. En el principio, Dios era Dios sobre ellos, sobre los hijos, que era Israel. Dios sobre ellos en la forma de la columna de nube y de la columna de fuego. Después, cuando el Señor Jesús era Dios con ellos, en la forma del Señor Jesús, ellos caminando, comiendo con el Señor Jesús, durmiendo con el Señor Jesús. Ahora no, ahora es Dios con nosotros. Ahora sí me incluyo yo. Allá era con ellos, pero ahora es conmigo, con usted. Dios en vosotros, dijo el Espíritu Santo por la boca del apóstol Pablo. La esperanza de gloria, la esperanza de la resurrección, la esperanza del poder de Dios manifestado, la esperanza de Dios corrigiendo a sus hijos, de Dios poniéndolos en la condición correcta para poder recibir o para poder aceptar las cosas que no conoce. Ese es humillarse, reconocer que somos ignorantes, que no conocemos, hay muchas cosas que no conocemos, pero Dios quiere dárnoslas a conocer. Dios quiere revelárnoslas a nosotros. Solamente usted tiene que decirle a Dios: Señor, revélemela. No importa lo que usted me diga que tengo que hacer. No importa lo que usted me diga que tengo que dejar. Como el apóstol Pablo, lo primero que él dijo fue: todo lo que tengo lo tengo por estiércol, por basura, por desecho. Su sabiduría, su posición social, todas esas cosas las puso en segundo lugar. Ya después eso lo botó. Eso es lo que está pidiendo usted, de usted y de mí, Dios. Que nosotros desechemos todo eso para que Él lo pueda hacer, para que Él pueda darnos a conocer a nosotros las cosas que nosotros no conocemos, y Él lo hace para eso, para que andemos como es digno de Él, y lo hace por medio del Señor Jesucristo. En el libro de Efesios nos habla sobre Efesios capítulo 4, y vamos a leer esa escritura. Personas que no andan en integridad, como le estuve hablando de esa escritura, de la integridad, de esa palabra, perdón. Entonces, ¿cómo quiere Dios que nosotros nos desenvolvamos en el mundo de pecado? Igual que como Él se desenvolvió, en integridad. Pero hay muchas personas que tergiversan la palabra de Dios, la manipulan y hacen que la palabra de Dios la manipulan de tal forma que hacen que se la ponen a favor suyo, dislocan la palabra. Eso no se debe hacer, eso es un pecado, dislocar la palabra, hacer que la palabra diga algo que Dios no dijo. Entonces hay personas que hacen eso. Aquí lo tenemos. Vamos a leer Efesios capítulo 4, vamos a leerlo del versículo 11 para tener un completo entendimiento de lo que queremos comunicarle. Y Él mismo constituyó, o dio, unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y maestros, para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Y aquí está el punto: que ya no seamos niños fluctuantes y llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error. O sea, por medio de artimaña, tuercen la palabra de Dios, mezclan la palabra y la tuercen. Eso es lo que hacen las religiones. Por eso Dios no está de acuerdo con las religiones. Y usted me podrá preguntar: ¿y dónde dice eso en la Biblia, que Dios no está de acuerdo con las religiones?
Si Dios hubiese estado de acuerdo con las religiones, le hubiese dejado a Adán y a Eva los delantales de higuera que ellos se hicieron para cubrir el pecado. Dios se los hubiese dejado. Pero que dice la Biblia que Dios le quitó eso y los vistió con pieles de animales. O sea que eso no le sirvió a Dios. Ellos no pudieron esconder el pecado, de todas maneras Dios los descubrió. Eso es lo que quiere decir una religión, es una cobertura. Pero ellos lo hicieron de la forma incorrecta. Dios tenía su forma de cubrir el pecado por un tiempo, mientras venía el sacrificio perfecto, que era el Señor Jesús. La forma como Dios da a conocer las cosas que no conocemos, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero él puso una cosa por un tiempo, que era el sacrificio de animales. Entonces allí hizo un sacrificio y con las pieles de esos sacrificios vistió al hombre y a la mujer. Entonces no le sirvió esa religión que ellos hicieron. A Dios no le sirvió eso. Hoy en día no le sigue sirviendo a Dios. Cuando el Señor Jesús nació, ¿dónde nació? En un establo, en un pesebre. No nació en el templo. Si Dios hubiese estado de acuerdo con las religiones, hubiese nacido en el templo. Pero Dios no estaba de acuerdo con cómo esa gente estaban mezclando la palabra de Dios con sus tradiciones, con sus interpretaciones. Lo mismo de hoy en día. La gente está mezclando la palabra de Dios con sus tradiciones y con sus interpretaciones particulares. Cada religión tiene su interpretación. Cada religión dice que tiene razón y cada religión mezcla la palabra como le parece. Pero los verdaderos hijos de Dios captan eso y ven por medio del Espíritu Santo dónde está la mezcla. El Espíritu Santo los alerta, cuidado, eso no es así, le dice el Espíritu Santo. Esto no concuerda con la palabra. Debemos tener discernimiento espiritual y escritural para captar estas cosas, para poder captar cuando alguien mezcla la palabra del Señor con su tradición o con su interpretación. Y que sigue diciendo el Señor acá, dice, para engañar. Entonces, ese es lo contrario de integridad. Lo contrario de andar en el mundo con integridad es andar en el mundo con trampa. Hay mucha gente que esa es su forma de subsistencia. Aún gente llamado cristiano que tergiversan la palabra de Dios, mezclan la palabra de Dios. Y un cristiano no hace eso, porque un cristiano tiene el Espíritu Santo guiándolo, y el Espíritu Santo nunca lo va a guiar fuera de la palabra. Un cristiano siempre es guiado por el Espíritu Santo a la palabra de Dios. Entonces, este versículo es clave en eso. El mundo anda en su trampa. El mundo toma la palabra de Dios, engaña, porque el que engaña es el diablo. El que hace trampa es el diablo. Eso es lo que dice la Biblia. El que arma lazos, un lazo es una trampa, es el diablo. El diablo anda poniéndole trampa a la gente, como dicen por ahí, poniéndole una conchita de mango a la gente para que se resbalen y se caigan. Una trampa. Entonces, no, los cristianos no nos movemos con trampa. Los cristianos nos movemos en integridad, en honestidad, en todos los aspectos de nuestra vida, en los negocios, en nuestra vida personal, en la predicación de la palabra. No mezclamos la palabra con interpretaciones o con cosas, no, solamente le hablamos como Dios nos la ha dado a conocer. Ahora usted particularmente tiene que entonces allegarse a Dios en oración y pedirle a Dios que le revele a usted la palabra. Por eso es que mucha gente le huyen a esto,
a la revelación de la palabra. ¿Por qué? Porque lo primero que le va a revelar Dios es su condición espiritual. Si tiene algo que arreglar, ese es lo primero que Dios le va a decir. Si no tiene algo que arreglar, si todo está arreglado, gloria a Dios por eso. Todo está bajo la sangre, gloria a Dios. Pero hay otras cosas, hay otros aspectos de nuestra vida. Aún en nuestra vida mundana, cuando vivimos en el mundo, en la condición del mundo, en esa condición hicimos cosas que dijimos así como dice la palabra. Es cierto, la palabra dice, de modo que si alguno está en Cristo, es hecho una nueva criatura, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, ahora son hechas nuevas. Amén, ese es amén a la palabra. Pero no toda, si usted le falló a alguien, si usted ofendió a alguien, eso está ahí. Eso está todavía pendiente. Usted tiene que arreglar eso. Si usted malpuso a alguien, habló mal de una persona, lo mató. Mató la buena influencia de esa persona que alguien pudiera tener de él o de ella. Entonces, ¿qué debe hacer? Ir a esa persona, a las dos, a la que le habló mal y de la cual habló mal, a las dos. Uno por oírlo y al otro porque mató su influencia. Entonces tiene que esas dos cosas arreglarlas. Es una sola, pero tiene que ir con esas dos personas a arreglar eso, a pedirle perdón. Y no como algunos tienen por costumbre, dicen, bueno, perdóneme por si acaso yo lo ofendí alguna vez. No, usted tiene que ir al punto. Perdóneme porque yo lo ofendí, perdóneme porque yo hablé mal suyo, yo dije esto y esto y esto, así. Porque si usted me llega a mí, perdóneme por si acaso, yo no, pero yo no le puedo perdonar algo que usted no me diga. Ahora, si usted me dice, perdóneme porque yo hablé mal suyo, yo dije que usted era un borracho, que usted era un chismoso, que usted... Entonces, ahí ya usted estaría arreglando eso. Y a la persona con la que usted habló, también tiene que decirle, perdóneme porque por haberle dicho eso, Dios me corrigió, Dios quiere que yo arregle las cosas. Esa es la forma correcta de hacerlo. Entonces, la palabra nos dice que no andemos en astucia, que no andemos con estratagema, que es astucia, engañando, empleando con astucia los artificios del error. Antes, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas que en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Ese es el crecimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. No que nos hagamos grandes nosotros, que nos hagamos personas muy importantes, no. Que lo hagamos crecer a Él dentro de nosotros. Y mientras más Dios nos dé a conocer las cosas que no conocemos, nos humillamos más. Porque el que se humilla, Dios lo exalta. Y el que se exalta, Dios lo humilla. Ahí tenemos el ejemplo, nuestro Señor Jesús. Él se humilló hasta más no poder. Ninguno de nosotros ha podido humillarse como se humilló el Señor Jesús. ¿Y qué pasó? El Señor lo exaltó a los cielos, dice la palabra del Señor. O sea que Él, para ver el cielo, tiene que mirar para abajo. Imagínense. A esa condición tenemos que llegar nosotros, a hacer nada, a reconocer que nosotros no somos ninguna personas importantes, no. Nosotros somos insignificantes delante de Dios. Los cielos de los cielos no lo pueden contener, imagínense. Entonces nosotros no somos nada. Nosotros entonces lo que tenemos que hacer es humillarnos, reconocer que estamos equivocados, reconocer que no conocemos todas las cosas y que necesitamos que Dios nos las revele, que Dios nos diga qué es lo que necesitamos saber. Necesitamos purgar nuestros pecados, como dice ahí en el libro de Efesios, creo que es el que dice Efesios capítulo 1. Bueno, hay una palabra que nos habla sobre purgar, la purgación,
o el purgatorio, como dicen los religiosos. Debemos purgar nuestros pecados aquí en vida, porque no hay un sitio donde nosotros después de muerto podamos purgar nuestros pecados, no es aquí. Eso es purgación quiere decir destruir, borrar por medio de la purificación. Entonces debemos purificarnos aquí, pero eso nos lo da a conocer Dios, es acá en vida. Después que una persona muere, después que una persona se va con el Señor, como dejó las cosas, así se quedan. Eso es lo que dice la Biblia ahí en el libro de Eclesiastés. Así como el árbol cae, así se queda. Si se cae para el norte, así se queda. Si se cae para el sur, así se queda. Entonces, si una persona, un hombre, una mujer, se muere como pecador, cuando se levante en la segunda resurrección, se va a levantar pecador. Se va a levantar igualito. Se murió viejo, se va a levantar viejo. Se murió enfermo, se va a levantar enfermo. Se murió mentiroso, se va a levantar mentiroso. En la condición en que se murió, así mismo se va a levantar. Pero el cristiano no. El cristiano purgó sus pecados acá. Eso es lo que quiere Dios darnos a conocer en este día. Dios dándonos a conocer estas cosas que nosotros no conocíamos. El cristiano borró sus pecados acá, destruyó eso. Dios lo destruyó, pero porque Él se rindió. Entonces, así es como lo hace Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos dio vida. Ahora usted tiene que morir y yo tengo que morir para que la vida de Dios sea manifestada en nosotros. Morir a nosotros mismos para que la vida se manifieste. Y darle a conocer al mundo que nuestra condición espiritual actual. Pero si su condición espiritual actual es perdida, es mundana, entonces haga lo que Dios le está diciendo que haga. Ríndase en las manos de Dios para que Dios le dé a conocer a usted las cosas que usted no conoce. Ya Dios le dio a conocer varias cosas que usted no conocía. Entonces, pero sigan en el conocimiento, creciendo, como dice la escritura que leímos de Colosenses, creciendo en el conocimiento de Dios. En esa condición espiritual que Dios quiere que usted sea exaltado, que usted sea conocido. Y como ya llegamos al final del servicio, entonces vamos a hacer una oración y luego les voy a leer una escritura que les tengo acá como obsequio de parte de Dios, no sin antes preguntarle a usted, después de haber escuchado estas palabras, después de haberle Dios dado a conocer algunas cosas que usted no conocía, si usted ha llegado a alguna decisión por el Señor. Si lo ha hecho, bueno, allí donde usted está, el lugar donde usted está, levante su mano como señal a Dios de que usted esté creyendo la palabra que Dios le dijo en el día de hoy, la palabra que Dios le dio a conocer, y como testimonio de que usted quiere conocer más, quiere crecer en el conocimiento de la palabra, como dice la escritura que leímos al principio. Oremos. Señor bendito, gracias Padre, gracias mi Señor, gracias mi Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Te bendecimos, Señor, y te agradecemos por estas palabras de sabiduría, Señor. Estas palabras de revelación que nos ha dado en el día de hoy, Padre Santo. Palabra de enseñanza, palabra de exhortación, Señor. Te damos gracias, Padre. Te pedimos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo, si hay algún creyente, alguna persona que en el día de hoy ha levantado su mano y te quiere aceptar como su Salvador, Señor, que tú lo recibas en tu reino, Señor. Que tú perdones sus pecados por medio de tu sangre, que tú hagas esa obra maravillosa que ningún humano puede hacer, Señor, solamente tú, Padre Santo. Que ya a partir de hoy, Señor, sienta esa revelación en su ser, Señor, de que ya sus pecados fueron perdonados, Señor, de que ya fue justificado de todo eso. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo, Señor, nos ponemos una vez más en tus manos y te damos las gracias, Señor, porque tú sabes cómo hacerlo, Señor. Tú sabes cómo
ir en nuestro auxilio y cómo darnos las cosas que nosotros necesitamos, Señor. No lo que queremos, sino lo que necesitamos. Gracias, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo te pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Gloria a Dios. Y la escritura que les tengo acá para leerles en el libro de Tito, capítulo 2, los primeros 8 versículos, dice: Empero tú habla lo que conviene a la sana doctrina, que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia. Las ancianas asimismo se distingan en un porte santo, no calumniadoras, no dadas a mucho vino, maestras de honestidad, que enseñen a las mujeres jóvenes a ser prudentes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a ser templadas, castas, que tengan cuidado de la casa, buenas, sujetas a sus maridos, porque la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los mancebos a que sean comedidos, sea prudentes, mostrándote en todo, por ejemplo, de buenas obras, en doctrina, haciendo ver integridad y seriedad. Palabra sana e irreprensible, que el adversario se avergüence, no teniendo mal ninguno que decir de vosotros. Amén. Que Dios los bendiga. Esperamos que este mensaje haya remontado su fe a las alturas espirituales de la revelación de Dios, como el águila, que al buscar su comida se remonta a las alturas con sus poderosas alas. Si eres un verdadero hijo de Dios, escucharás el llamado del gran águila, nuestro Señor Jesucristo, y tus alas de fe te llevarán y te elevarán a alturas espirituales con Dios, sentado en lugares celestiales con Cristo, por la revelación de Dios para este tiempo final, siendo el alimento especial preparado para las águilas predestinadas para la hora. Que el Señor les bendiga.